Saludos gente de YouTube, hoy les traigo el capítulo 6 de esta historia, espero que lo disfruten. Renuncia de derechos. Todo lo referido al universo de StarCraft 2 le pertenece a Blizzard Entertainment y Dead Space le pertenece a su respectivo creador, sin embargo toda la historia escrita me pertenece. Aclaración. En esta historia se inventarán nuevas cosas con respecto al universo de Dead Space, si ustedes notan algo que nunca existió, ya saben la razón. Por ejemplo, en un capítulo pasado ocurrió el ataque de la Uniología para liberar a la efigie, que es el prólogo de Dead Space 3, pero para que llegue el final, no diré spoilers por las dudas, pasará mucho tiempo no especifico, ya verán por qué. En el capítulo anterior, estos temblaron un poco al ver cómo las extrañas criaturas ayudaban a Oliver, mientras sus ojos naranja brillaban con gran intensidad. El hombre que anteriormente habló con Oliver, tembló un poco y procedió a hablar. ¿Qué clase de criaturas son? La supermente, que estaba aguantando de mejor manera el dolor, respondió con dificultad. Mi nombre es Oliver y yo controlo a la raza de los Zerg, yo me aseguraré de exterminar a los necromorfos, de una vez por todas. Comienzo del capítulo 6. El brazo de Oliver, que anteriormente fue cercenado, ya estaba regenerado por completo, mientras que las cucarachas retrocedían unos cuantos pasos. La supermente ordenó a las cucarachas que empezaran a desintegrar todos los cadáveres, no podía correr el riesgo de que de alguna forma se volvieran a levantar. Se dirigió a todos los humanos que aún estaban vivos y aunque no quisieran seguir sus órdenes, era algo obvio lo que tenía que hacer. Escúchenme bien. Ahora los Zerg protegerán a este planeta en contra de cualquier amenaza. Tienen que habilitar lo más antes posible este lugar para que puedan producir comida o no durarán mucho. No eran muchas personas, solo 51, poco menos de la mitad eran niños ya que era una mini colonia, por suerte había adultos científicos e ingenieros que podrían poner en marcha este lugar. Elijan a alguien que estará a cargo, así me informa todo lo que ocurre al alrededor y él o ella les dirá todo lo que tengo que decirles. Todos se quedaron callados y no sabían cómo responder, a lo que el mismo hombre que les había explicado todo lo anteriormente dicho saltó para responder. Yo los guiaré de vuelta, aunque será muy difícil con tantas pérdidas. Bien, ¿cuál es tu nombre, jefe? Todos aún miraban de pie a cabeza a Oliver, ya que no creían estar viendo a un alienígena amigable. Mi nombre es, Louis. Muy bien, Louis, traeré mi biomaterial a su cultivador para que puedan tener de forma rápida, necesito que me des información de alguna especie que sobreviva al frío sin problemas. Todo esto dejó levemente en shock al jefe, pero tenía que reaccionar rápido y tomar las mejores donaciones. ¿Biomaterial? ¿Una criatura que se haya adaptado al frío? Sí, en caso de que existan más necromorfos como esos, no estarán a salvo, debido a que no podrían pelear a tan bajas temperaturas. La supermente se retiró del lugar para que los sobrevivientes se sientan cómodos, pero se aseguró de que al salir, todas sus unidades lo hicieran de igual manera. Total, las cucarachas ya habían desintegrado todos los cadáveres del lugar, por lo que no tenían más cosas que hacer. En la salida, dejó unas cuantas cucarachas para que le avisaran en caso de que sucediera cualquier cosa no esperada. Nuevamente flotó hacia su leviatán para hacer pasar el tiempo y de paso consultarle a Aragoth sobre esa extraña variante de necromorfos. Entró en la cámara de evolución del leviatán y vio como la criatura ansiosa por evolucionar estaba intentando crear una cepa propia de Oasis, pero terminó explotándole en la cara. Por suerte su coraza estaba preparada para accidentes como estos, agarró con sus garras el cadáver del Oasis y lo tiró hacia un lado para continuar. Oliver vio con un poco de asombro la pequeña pila de cadáveres del mismo tipo de criatura, demostrando todos los intentos fallidos del maestro de evolución. Dagot, necesito que me respondas algo. Él sabía que no hacía falta saludarlo o algo por el estilo, ya que ellos saben dónde está él gracias a la mente de colmena que poseen desde el nacimiento. Sin pasar ni un segundo, la criatura se dio vuelta con un Uetsi en manos con notable tensión. Supermente dudar, yo responder. Sé que viste mi pelea con ese necromorfo llamado Silence, ¿qué opinas de él? La criatura Zerg se quedó estática durante unos momentos, como si pensara múltiples conclusiones en segundos. Complicado, no disponer de esencia de Silence, composición desconocida, pero... ¿Pero?
Necromorfos anteriores, analizados, ninguno soportar frío extremo, capacidad sospechosa, regeneración instantánea sospechosa, conclusión personal, necromorfos alterados, experimentados, no naturales, creador desconocido. Oliver, con lo dicho por su criatura más inteligente, podría significar que no solo había un refugio en este lugar, había algo más en este planeta helado. Gracias, con esa información es más que suficiente. Con todo ya dicho, la supermente se retiró en su cámara personal para dormir y pasar el tiempo, al mismo tiempo que se escuchaba otra explosión de Betsy y un gruñido de una criatura frustrada. Pasó 3 días y por fin abrió los ojos, por lo que sería suficiente tiempo para que el encargado del refugio ya tenga la información necesaria. En ese tiempo, en el interior del Leviatán se crearon varias unidades ya que este último devoró varios asteroides con minerales en el interior. Dio un salto y cayó a gran velocidad desde gran altura, por lo que hizo un hueco en la nieve, cerca de la entrada del refugio. No fue gran problema salir de la nieve gracias a sus tentáculos y armadura, pero de igual forma tenía que tener cuidado al exponerse al frío extremo. Al acercarse a la puerta, vio como las cucarachas aún seguían en guardia, lo que daba a entender de que no sucedió nada raro en el lugar. Nuevamente bajó por el ascensor roto como anteriormente lo había hecho la primera vez. Los ciudadanos que ya lograron acomodar un poco su hogar, se asustaron al ver una criatura caer en su puerta, ya que no reconocieron quién era. Varios hombres se acercaron con rifles que encontraron en el almacén, entre ellos estaba Louis, que en segundos logró reconocer a Oliver. Eres tú. La supermente desactivó su apariencia terrorífica, volviendo a su forma humana para calmar a los refugiados. Espero que ya tengas la información que te pedí hace un par de días. Sí, todos por favor bajen las armas. Todos hicieron caso sin rechistar y se pusieron otra vez cerca de la entrada, por las dudas de que más cosas aparezcan por ahí. Oliver siguió al jefe del lugar hasta una sala con una computadora de tamaño medio. Este último creó una imagen sobre una criatura en específico, de cierta manera era parecido a un tigre dientes de sable. Pero con diferencias notables, sus garras eran más largas, su piel era blanco nieve, sin mencionar su gran melena que lo hacía más intimidante y lo más destacable era que medía la mitad de un elefante adulto. Este es un excavador, es un nombre simple pero es lo más sencillo, son cazadores que sobreviven fácilmente a estas temperaturas y no solo eso, logran sobrevivir en grandes manadas. El jefe del lugar hizo otro holograma con muchos nombres de diferentes criaturas. Todas estas criaturas habitan en el planeta, pero los que mejor soportan el frío son lo que ya te mencioné, en estos puntos son donde por lo general aparecen. Señalando con un punto verde en el mapa holográfico. Asombroso, a pesar de las condiciones de este planeta, los seres vivos lograron adaptarse a ese punto. Gracias por la información, si los Zerg se adaptan a este planeta, podrán expandirse y custodiar este mundo, pero antes ¿sabes si hay otro refugio en este planeta o algo similar? El jefe abrió un poco los ojos ante esa pregunta, haciendo sospechar levemente a Oliver. No, somos los únicos en establecernos, escuchamos una vez que un refugio o algo similar se establecería más adelante, pero no nos informaron nada de ellos, por lo que estamos solos. La supermente ya se iba a retirar del lugar ya que aún sentía el temor entre los habitantes, aunque no le molestaba, esa indiferencia se estaba marcando cada vez más. Gracias por la información Louis, si necesitan ayuda con algo, háblenle a una de mis cucarachas que están custodiando la entrada. En su forma humana nuevamente se dirigió a la entrada del lugar sin intercambiar más palabras con el jefe ya que no era necesario. Al volver al Leviatán, se fijó en los 5 lugares donde los excavadores pasan generalmente, pero se sorprendió al ver que en 3 de esos lugares, solo estaban llenos de sangre, pero no había ningún cadáver. Rápidamente se dio cuenta de que había necromorfos en la zona, por lo que tendría que darse prisa antes de que sigan matando excavadores. Rápidamente pasó la vista al siguiente lugar y vio como un excavador necromorfo prácticamente devoró a una manada entera de excavadores. Este creció de tamaño hasta alcanzar la altura de 3 pisos, su piel blanca estaba llena de sangre con varias protuberancias notables y tenía otro par de mandíbulas en el pecho típico de los necromorfos. Se le generaron 2 brazos más con garras largas y casi había perdido la poca similitud que tenía con los de su especie. Parece que ahora se dirigía hacia otra manada más de excavadores para consumirlos.
Sin esperar que eso pasara, Oliver se metió en una cápsula Zerg y fue enviado junto con 30 Zerglings, 15 cucarachas y 15 asoladores. Los mutaliscos no podían mover sus alas gracias al frío, por lo que quedaron inutilizados. Los Wetsis solo dejarían cenizas y no podría absorber la esencia de tales criaturas. Al caer, Oliver y sus unidades empezaron a sentir el fuerte frío del lugar, pero no tenían tiempo que perder, por lo que se dirigieron hacia la manada que estaba cerca de ellos. Escalando varios montículos de nieve, visualizaron 13 excavadores comiendo varias presas que ellos habían cazado, pero fueron interrumpidos cuando un fuerte rugido estalló. Era el excavador necromorfo que corría con sus 6 patas para seguir consumiendo a cualquier ser vivo. Oliver reaccionó y empezó a correr de igual manera con todo lo que tenía. Tomando el impulso con una pequeña montaña de nieve, saltó a gran altura para después caer en la espalda de la criatura, para empezar a apuñalarla todo lo que podía. Pero sorprendentemente el caparazón era muy duro, incluso era superior por mucho a la coraza de las cucarachas trituradoras. Con sus garras solo lograba pequeñas cortaduras y su tentáculo los estaba usando para no caerse de la inestable criatura. La supermente ordenó a su leviatán que intentara matar y absorber a algunos excavadores normales, ya que ellos estaban muy debilitados gracias al frío y no podrían consumirlos a tiempo. Las 15 cucarachas empezaron a girar a velocidad media en contra del excavador. Los 15 se separaron y empezaron a chocar al necromorfo, pero estos empezaron a ser aplastados sin mucha dificultad, pero al menos lograron frenar a la criatura. Los asoladores empezaron a disparar su bilis corrosiva, pero estaban tan debilitadas que solo hacían pequeños huecos en la coraza. La criatura empezó a girar sobre su eje para matar a todas las cucarachas que lo embestían. Los Zerglings, a pesar de que su velocidad era muy reducida, lograron subirse sobre el necromorfo para empezar a lastimar su coraza, aunque era mínimo el daño que provocaran. Al mismo tiempo que esto sucedía, el leviatán logró acercarse lo suficiente para extender 2 de sus tentáculos y agarrar a los 2 ejemplares más grandes de excavadores. Procedió nuevamente a elevarse, ya que no era necesario más ejemplares. No hace falta decir que al entrar en el leviatán fueron inmediatamente consumidos y su genética empezó a ser manipulada por Dagot. Al cabo de unos minutos, las cucarachas trituradoras y 23 Zerglings fueron eliminados por el necromorfo. Oliver estaba al lado de los asoladores, esquivando las pisadas de la criatura. Algunos Zerglings seguían en su espalda, pero para el necromorfo eran simples hormigas. Maldición. ¿Cuánto tardará Dagot en asimilar esa esencia? No lograré escapar gracias a mi velocidad y fuerza reducida. Dio un gran salto hacia la izquierda debido a que la garra de esa criatura lo iba a aplastar, pero debido a la magnitud del pisotón lo mandó un par de metros lejos. La supermente se despegó de la nieve, pero no se dio cuenta de que de repente dejó de sentir el frío debido a la adrenalina de la situación. Pero sí se dio cuenta cuando las corazas de los pocos asoladores y Zerglings que quedaban, empezaron lentamente a volverse blanco grisáceo. No solo eso, desde el cielo venían múltiples cápsulas Zerg, se dirigían hacia su ubicación, a la vez que muchos mutaliscos también se acercaban. Todos los Zerg presentaron las mismas características anteriores. Al hacer contacto con el frío extremo, sus pieles y caparazones empezaron a tornarse blanco grisáceo. Sin pasar más tiempo, empezaron a atacar al necromorfo, el cual ahora sí estaba en serios problemas debido a que ahora los Zerg podían atacar con todas sus fuerzas. No había necesidad de que él interviniera en absoluto en la pelea, ya que sus tropas estaban abrumando al necromorfo gracias a la gran diferencia de números. La gran cantidad de Zerglings estaban atacando con gran ferocidad a las patas de la criatura, mientras que las cucarachas, mutaliscos y asoladores atacaban la parte superior. El excavador necromorfo podía aplastar a todos los Zerg que quisiera, pero siempre vendrían más, eso Oliver lo sabía muy bien. Al cabo de un rato, por fin el necromorfo había caído. Les tomó varios minutos a los Zerg, pero era por la coraza que tenía gracias a todos los cadáveres absorbidos. Y aunque hayan caído muchos de sus guerreros, seguirían surgiendo más, pero siempre se aseguraba de no dejar ningún cadáver de ellos por culpa de los necromorfos. Oliver ordenó que sus guerreros se dispersaran para cubrir el mayor terreno posible y de paso ordenó que lanzaran una cápsula de inserción llena de obreros. Hoy surgiría una nueva colmena en este planeta y sería la perdición de los necromorfos. Del cielo cayó una cápsula de inserción con 30 obreros, rápidamente empezaron a tornarse blanco grisáceos y se dispersaron por el área.
3 obreros se transformarían en un larvario y uno de ellos sería la colmena principal del planeta. Estanque de engendración, madriguera de cucarachas, nido de uetsis, espiral, 2 cámaras de evolución. Mientras que los obreros restantes se transformarían en rastreros punzantes y solo un par se transformarían en rastreros lanzaesporas. Con las órdenes dadas, se aseguraron de darse espacio entre estructura a estructura para que no quedara muy junto. Mientras tanto, Oliver decidió volver al Leviatán mientras que sus estructuras se estaban creando. Obviamente recordó que las estructuras Zerg que no fueran los larvarios no podrían crearse sin talo. Por lo que el Leviatán estaba escupiendo de su boca una gran cantidad de talo, al menos hasta que los larvarios estuvieran listos y desplegaran su propia zona de talo. La simbiosis natural es lo primero que ordenaría al crearse los larvarios, junto con la creación de 3 reinas para dirigir esta nueva colmena. Pero dudaba de que hubiera mucha vegetación en el planeta. Después de eso, mandaría a sus amos supremos que investigaran todo el planeta junto a los Zerglings. Debería haber algo oculto en este lugar y él lo averiguaría sí o sí. Nuevamente decidió pasar el tiempo. Al no ser su cuerpo real, podía hacerlo cuando quisiera, pero su conciencia podía seguir estando ahí y no volvería a la Tierra. Una semana después, Oliver reaccionó y despertó en su cámara personal. No había necesidad de bañarse, comer o cambiarse, ya que prácticamente era un organismo complejo y su cuerpo se limpiaba a sí mismo. Para tener energías bastaba con que un poco de talo entrara por medio de sus pies para estar bien un rato largo. Se dirigió al puente para observar a esa gran altura a su nueva colmena. Las estructuras se alzaban de forma gloriosa hacia el cielo y lo más destacable era su color que había cambiado por el frío extremo, logrando camuflarse con el lugar. Pero no era lo mismo con el talco ya que su tono negro jamás desapareció. Estos 3 larvarios empezaron la creación de una reina para cada uno, lo que serviría para expandir aún más el talo y custodiar los edificios principales. Las larvas de caparazón blanco grisáceo empezaron a surgir en el interior de los larvarios, listos para mutar en un Zerg en específico. Muy bien, es hora de buscar esa instalación oculta y la mejor forma es con amos supremos y Zerglings. Con eso dicho, la mitad de las larvas se transformaron en Zerglings y la otra mitad en amos supremos, lo que sería suficiente por ahora. De repente le llegó un mensaje de la reina principal que dejó en la Tierra. Mi rey, hemos logrado reunir la esencia suficiente para un segundo Leviatán. Los humanos ya establecieron su nueva base y ningún necromorfo se ha acercado a ellos sin ser destrozado por el enjambre. Buen trabajo. En tu próximo reporte, necesito que tengas en mente un nombre propio, ya que eres la encargada del enjambre en la Tierra. Si surge algo más peligroso, no dudes en avisarme. Así será mi rey. El enjambre en la Tierra crecerá aún más. Oliver cortó la conexión y se dispuso a explorar el mismo con un amo supremo y unas cuantas cucarachas. Vio como los demás Zergs movían de forma tranquila por toda la base Zerg. Debían defenderlo con sus vidas en caso de que aparezca otro excavador necromorfo, pero los más atentos eran las defensas estáticas, como los rastreros punzantes y las lanzas esporas, junto con las reinas que mantenían el lugar y su producción al máximo. Los obreros que fueron enviados por el Leviatán, intentaron buscar alguna especie de túnel por el lugar y de paso si encontraban minerales, los traerían sin dudar. En este planeta, los humanos solo pueden sobrevivir en refugios subterráneos. Si eso es así, mi colmena se puede extender por todo el planeta, mientras ellos viven en el subsuelo, pero aún no lo tengo claro. Cuando venga el próximo Leviatán, tendrán que ir al siguiente planeta de la lista. Aegis VII se encuentra en el sistema Kindus, donde una vez estuvo la mayor nave excavadora planetaria de la historia de la humanidad Usgishimura. Por la información recibida, fue una masacre. Más de 1000 personas fueron asesinadas y transformadas por culpa de un solo infestor que llegó a la morgue de la nave. Ahí comenzó el caos. Si los necromorfos pueden infestar cualquier planeta con vida en ella, entonces los Zerg harían algo similar, combatir fuego con fuego. Con la excepción de que ellos no extinguirían a los seres vivos, solo eliminarían de la existencia a los necromorfos y a los seres que los crearon. Oliver tenía bien en claro que esta raza necrótica fue diseñada como un arma destructora para cualquiera otra especie. Como científico, le habían ofrecido trabajo para armas biológicas, pero se negó rotundamente crear algo para usarse entre ellos mismos. Su único interés todo ese tiempo era descubrir cómo se creó el todo. Siempre quiso saber cómo empezó la existencia en sí, pero gracias a eso lo convirtió en una extraña criatura.
Sin perder más tiempo en sus pensamientos, Oliver reaccionó y vio que se estaba alejando cada vez más de la colmena recién creada. Vio como una gran cantidad de manchas casi grises corrían rápidamente por todos lados. Gracias a la mente de Colmena, se dio cuenta que eran cientos de Zerglings que intentaban buscar cualquier cosa que no fuera natural. Él les dio la información suficiente para que pudieran diferenciarlo. Los amos supremos mutaron en vigías para ver lo que se oculta ante una vista normal. Él ya tenía esa capacidad visual, por lo que no era necesario de que su amo supremo se transforme. Era una capacidad que Dagon no le había informado, pero no le molestó tal hecho. Oliver. Esto va a tomar su tiempo, pero tengo que averiguar quién experimentó con tales abominaciones. Una semana después. Oliver. Por fin. La supermente entró dentro de un túnel creado por los obreros que él había ordenado crear. Estos lograron encontrar una parte metálica, por lo que Oliver se enteró de forma instantánea. Él aterrizó en el suelo húmedo, activando su armadura, garras y tentáculos por precaución. Al dar unos pasos más, del mismo agujero que entró en la cueva, cayeron 9 Zerglings y 5 cucarachas trituradoras. Oliver pensó que si era un laboratorio no habría suficiente espacio para tal ejército. Aparte, ella era muy fuerte, solo tenía que tener cuidado con los necromorfos que se regeneran. Caminaron casi media hora por el largo túnel y vio como los obreros los estaban esperando. Transfórmense en rastreros punzantes por si algo sale por la entrada que crearé. Ante la orden, los 4 obreros presentes tomaron distancia entre sí y procedieron a empezar la transformación. Los túneles eran lo suficientemente extensos para que entrara un par de camiones. Todos los túneles están conectados con los larvarios, ya que suministran talo para que los Zerg se beneficien, entre otras cosas más. Oliver preparó sus garras y dio 2 cortes rápidos para abrir una brecha, a lo que segundos después estas cayeron en el interior y provocaron un ruido sordo. Oliver entró y, para su sorpresa, entró en un gran complejo con tecnología similar a la de la Tierra, pero estaba como cualquier lugar que entrara en contacto con los necromorfos: en ruinas, corrupción, mucha sangre y ausencia de cadáveres. Tal y como sospechaba. Dio la orden mental de que más Zerglings y cucarachas trituradoras se mantuvieran en la entrada del lugar en caso de necesitar refuerzos. Empezó junto con su pequeño grupo de unidades a recorrer el complejo, pero gracias a sus sentidos mejorados al ser un Zerg, logró escuchar los gruñidos típicos de los necromorfos en diferentes lugares, por lo que tenía que estar muy atento en caso de emboscadas. El lugar fue atacado hace no mucho, ya que la electricidad funcionaba de cierta manera. Vio a la distancia un plano del lugar y parecía como un panal. Tenía en total 10 pisos y ellos entraron en el último piso, por lo que ahora tenían que subir en vez de bajar. En este lugar obtendré respuesta, aunque no haya sobrevivido nadie. Lentamente empezó a recorrer los pasillos llenos de sangre y al final de este tenía 2 direcciones pero sin ninguna indicación. Pero al escuchar los gruñidos de los necromorfos, tomó su decisión sin dudarlo. Giraron hacia la izquierda y vio como había 30 necromorfos slashers con batas científicas. Conclusión rápida: eran los trabajadores del lugar. Pero no eran solo slasher, había unos idénticos que parecían ser cuerpo de mujeres, pero su mandíbula era mucho más grande y de sus costillas salía un saco lleno de un extraño líquido. Al ver a Oliver, estos dieron un fuerte rugido y empezaron a correr hacia él con intenciones asesinas. Sin esperar más, él preparó sus garras y con un poco de facilidad empezó a mutilar a los necromorfos, mientras que sus Zerg estaban unos cuantos pasos atrás en caso de emergencia. Pero no esperó ser impactado por varios escupitajos provenientes de las mujeres slashers, derritiendo levemente su armadura. Esto lo sorprendió y esos segundos se descuidó por un momento y recibió una estocada en el estómago y otra en el pecho proveniente de 2 slashers. Por suerte los huesos no pudieron atravesar la armadura y se quebraron al contacto, pero los impactos fueron suficientes para tumbarlo. Los Zerg rápidamente reaccionaron y se lanzaron hacia los necromorfos a gran velocidad. 2 Zerglings se abalanzaron sobre los pies de un slasher con sus mandíbulas, arrancándolas con facilidad, pero antes de caer empala a los Zerglings con los huesos de sus manos. Algunos necromorfos fueron interceptados por 4 Zerglings, cada uno le agarró un brazo y una pierna, lo que causó la muerte instantánea del cadáver viviente. Las cucarachas solo mataban a los slashers femeninos, ya que ellas escupían ácidos a los Zerglings que eran muy débiles en caparazón.
Mientras tanto, Oliver se estaba levantando del suelo después del ataque inesperado, logró ver cómo los Zerg destrozaban a los necromorfos a pesar de que algunos Zerglings morían, no cambiaba para nada el resultado final. Cuando Oliver se acercó a los cadáveres de los necromorfos, inspeccionó de cerca a los que escupían ácido. Parece que los necromorfos cambian según la composición del cuerpo, pero, este parece ser el cambio más simple. Los demás necromorfos no tuve tiempo para investigarlos, pero ya lo haré en algún momento. Él siguió avanzando por el complejo mientras que las cucarachas realizaban lo mismo de siempre, eliminar cualquier cadáver, especialmente si es de un Zerg. Al transcurrir varios segundos, Oliver se vio obligado a romper varias puertas ya que tenían cierres de emergencia y no tenía ganas de reactivar el lugar. Pasó por varios lugares de la última planta, pero solo encontró necromorfos comunes y ningún dato relevante sobre la experimentación o algo similar. La octava planta fue algo muy difícil de asimilar para la supermente Zerg, ya que no había solo necromorfos, descubrió también se encontraban niños transformados en el lugar. Él simplemente no quiso atacar por su cuenta y ordena a sus Zerg que hicieran el trabajo, lo que lo dejó muy desconcertado aún viviendo todo lo anterior. En este lugar hay muchas armas, significa que intentaron contener la infección pero, terminó de una manera que ninguno de ellos habría querido. Siguió avanzando por un pasillo y notó algo raro, los conductos de ventilación, todos ellos estaban rotos, como si algo les hubiera hecho un agujero. De repente, Oliver se frenó en seco al sentir una fuerte punzada en su cabeza. Ah, ¿qué demonios está pasando? Los Zerg que lo acompañaban también sufrieron ese fuerte dolor, la prueba de ello era que todos estaban acostados en el piso y gruñían con notable dolor. Esta sensación, es una efigie. Está aquí. Con gran fuerza de voluntad, Oliver detuvo esa invasión mental y sus ojos se tornaron naranja intenso, lo que ayudó de gran manera a sus tropas. Esta invasión mental es muy potente, es muchas veces más fuertes que los de la Tierra. ¿Qué abominación crearon? Siguieron subiendo a las siguientes plantas y masacrando a los necromorfos que se encontraron, algunos fueron simples leapers, exploders, algunos infestors y brutes en menor tamaño. Todo fue normal hasta que llegaron a la quinta planta. Oliver por alguna razón estaba temblando y eso no era una buena señal, ya que casi nunca lo hace. Por lo que decidió llamar más cucarachas y zerglings para calmar ese temor. Estos no tardaron más de 5 minutos y llegaron finalmente. En total tenía 70 cucarachas y 120 zerglings, pero decidió transformar algunos asoladores, por lo que ahora eran 30 asoladores y 50 cucarachas. Al entrar en la quinta planta, no espero ver un gran lugar llano, solo había una sola cosa en ese piso gigante, una efigie, pero esta no tenía un aura común, era igual a la efigie roja en apariencia, pero no solo brillaba. Tiraba unos rayos negros con rojo en un radio de 5 metros, pero lo más destacable era que los necromorfos rodeaban la efigie como si quisieran conseguir algo. ¿Qué significa esto? Cuando uno de esos rayos impactó en un slasher, este cayó de seco en el piso y empezó a convulsionar de gran manera. Su piel podrida se empezó a tornar más oscura y le salieron más extremidades filosas. Ahora tenía 6 huesos como brazos y largo un fuerte grito que estremeció el lugar, sin mencionar que del cuerpo salía una gran cantidad de vapor. Para mala fortuna de Oliver, de los 100 cadáveres el 80% de los necromorfos de esa planta ya fueron alcanzados por esos rayos, transformándolos en una versión mucho más grotesca. Los leaper afectados desarrollaron una cola mucha más larga y filosa, aumentando su tamaño levemente. Los exploders le crecieron sacos en todo el cuerpo sin excepción y los brutes desarrollaron púas de hueso en todo el cuerpo, debido a que su cuerpo se deformó a tal grado que ya era irreconocible. Maldición. Tengo que destruir esa efigie. Los necromorfos dieron un rugido potente que dejó momentáneamente sordo a la supermente. Sin esperar más, los slashers mutados empezaron a trepar por las paredes del lugar con gran velocidad, lo que dejó atónito a Oliver. ¿Qué? Los slashers tomaron un fuerte impulso y se abalanzaron en contra de los zerglings con sus huesos extendidos. Algunos no pudieron reaccionar a tiempo y fueron asesinados en cuestión de segundos. No dejen ninguno con vida. Saltando sobre un slasher y cortándolo en varias partes. Los Zerg se abalanzaron contra los necromorfos mejorados. Oliver no tenía mucha dificultad para matarlos ya que contaba con poderosas armas, pero se dio cuenta que sus Zerg estaban cayendo muy rápido.
Los leapers con sus colas filosas se subían alrededor de las cucarachas y a pesar de ser cortados por las cuchillas que tenían en sus caparazones, estos no reaccionaron de ninguna manera. Por lo que con sus colas y para sorpresa de Oliver, atravesaron el grueso caparazón de las cucarachas hasta llegar a salir del otro lado del cuerpo. El Brute y los Exploders mejorados eran los que más Zerglings mataban, por lo que rápidamente pidió refuerzo antes de que la situación empeore. 4 Zerglings se abalanzaron sobre un slasher, pero este usando sus 6 extremidades los bloqueos con éxito y rápidamente los empaló en las cabezas y cortado a los Zerglings en varias partes. Varias cucarachas dejaron de disparar y empezaron a girar con sus cuchillas, logrando matar a algunos necromorfos, pero los brutes interceptaban a las cucarachas en movimiento para proceder a aplastarlas. Los asoladores intentaban dispararle a los brutes pero estos esquivaban los ataques por poco y aunque algunos ataques lograban conectar, no eran lo suficientemente potentes para atravesarlos. La supermente se dio cuenta de esto y empezó a usar sus tentáculos con cuchillas y garras para matar lo más rápido que podía. Estos necromorfos eran más resistentes y eso estaba más que claro, por suerte no tenían el factor curativo de silencio lo que sería esto una pelea prácticamente imposible. A este paso me acorralaran y usaran los cadáveres de los Zerg. No puedo permitir eso. Un brute logró detener 2 tentáculos de Oliver, frenando en su brazo que no logró atravesarlo del todo, y con su otro brazo gigante las agarró con notable fuerza. ¿Qué? Empezando a atraerlo hasta sí mismo y abrazó a Oliver para intentar darle un abrazo de muerte a la vez que intentaba morderlo. Pero Oliver usó sus demás tentáculos para que las púas de hueso del brute no lo alcanzaran, a la vez que con sus garras frenaba la cabeza de la criatura que intentaba morderlo. El brute gruñía de gran manera y Oliver sintió que en cuestión de fuerza era inferior, intentó usar su poder mental, pero recordó que todo ese poder estaba destinado a proteger su mente de la efigie. Forcejearon varios segundos y las púas del brute estaban por atravesarlo pero una bola de ácido explotó en la cara del brute lo que lo derritió parcialmente. Oliver se levantó rápidamente del suelo y vio como de la entrada venían una gran cantidad de Zerglings, Uetsis, cucarachas trituradoras y asoladores. Vio como todos los necromorfos lentamente empezaron a ser abrumados por la superioridad numérica, lo que relajó levemente a Oliver. Justo a tiempo, ¿qué es lo que? Sintió que algo se envolvió en su pierna y vio un tentáculo de gran tamaño, este lo tiró al suelo de golpe y empezó a arrastrarlo hasta una escotilla que llevaba a la ventilación. Así que es por esto que la ventilación tenía agujeros. Sin pensarlo más, con sus garras cortó el tentáculo con un poco de dificultad, lo que provocó un extraño gruñido proveniente de las paredes del lugar. Un necromorfo iba a saltar por la espalda de la supermente, pero una cucaracha le impactó con sus cuchillas y empezó a girar a gran velocidad para finalmente dividirlo en 2. La supermente esta vez vio como todos los necromorfos empezaron a morir destrozados, quemados o derretidos por la gran cantidad de Zerg, superando los 200 en el lugar, pero vio un extraño holograma justamente en la línea donde estaba el rango de la efigie. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos al ver cómo los 30 necromorfos empezaron a correr hasta juntarse todos en un solo lugar. Los necromorfos empezaron a combinarse y formar una bola de carne y huesos que daba mucha impresión, se recombinaron hasta formar un slasher de 2 metros con 6 cuchillas, pareciendo solo un necromorfo más alto. Varios Zerglings rodearon al necromorfo en cuestión de segundos para seguidamente abalanzarse hacia él. Oliver se dio cuenta y reaccionó tarde en dar las órdenes, era una trampa en la que los Zerglings cayeron con gran facilidad. El necromorfo con sus brazos en forma de púas hecha de huesos empezó a cortar en forma de círculo a su alrededor a gran velocidad, cubriendo su cuerpo entero en cortes. Y eso provocó que los Zerglings que se abalanzaron, terminaran dividido en muchas partes, los demás Zerg no esperaron más y todos se abalanzaron sobre el necromorfo. Las cucarachas empezaron a disparar su ácido, pero el necromorfo los esquivaba con gran facilidad a la vez que escalaba las paredes con facilidad. Este necromorfo es igual a los anteriores, pero su velocidad es muy superior. La supermente dio un gran salto para cortarlo con su garra derecha, pero para su sorpresa, el necromorfo movió su extremidad derecha hacia la espalda de forma retorcida y anormal. Por lo que Oliver falló en el ataque y pasó de largo hacia la pared, incrustando su brazo hasta cerca del hombro. Oliver miró e intentó sacarlo rápidamente. Pero en esos segundos de distracción, el necromorfo logró cortar el brazo de Oliver a pesar de la armadura, lo que provocó que se cayera en seco al piso con la sangre saliendo a chorros de su hombro.
Las cucarachas rápidamente se acercaron a él para formar un escudo a su alrededor mientras Oliver gruñía fuertemente debido al dolor que sentía. Los Zerglings empezaron a subirse uno encima de otro en la pared para formar una escalera que rápidamente estaba alcanzando al necromorfo. Un Zergling logró alcanzar la pierna del necromorfo con sus dientes y rápidamente tiró de él para atraerlo hacia los demás. Este último empezó a empalar a los Zerglings sin parar ningún segundo, pero inevitablemente todas sus extremidades fueron agarradas por los Zerglings. Y haciendo fuerza en direcciones contrarias, todas las extremidades del necromorfo fueron cercenadas, pero este se regeneró de forma rápida. Oliver a lo lejos vio esto y se dio cuenta que Adiforma se creó Silence, pero por su velocidad y fuerza, era inferior al que atacó el refugio. Su brazo derecho se había regenerado lo suficiente para que no siguiera desangrándose. Pero las cucarachas que estaban a su alrededor trajeron el cadáver de un Zerling para que su brazo lo absorbiera y de forma instantánea, su brazo volvió a crecer como si nada. Se levantó del suelo y siguió viendo la pelea entre el necromorfo y sus Zergs. Era una pelea pareja debido a que cada vez que morían 6 Zerlings o 3 cucarachas, una extremidad del necromorfo era arrancada o disuelta. Pero a este paso, el lugar se llenaría hasta arriba de cadáveres Zerg, por lo que la supermente decidió actuar. Ordenó a 2 cucarachas que activaran su forma de esfera y así lo hicieron sin quejas. Oliver agarró con 2 tentáculos a las 2 cucarachas, por lo que primero lanzó una que giraba a gran velocidad hacia el necromorfo. Este reaccionó y saltó a gran altura, pero no esperó que lo impactara otra cucaracha y se estrellara en contra de la pared, generando un pequeño hueco. La cucaracha estaba cortando toda la zona media del necromorfo, pero este empezó a apuñalar a la cucaracha, falleciendo en instantes y la supermente rápidamente se acercó para saltar y con sus tentáculos empezó a cortar las demás extremidades a gran velocidad. Y le dio una estocada en el torso con sus tentáculos para lanzar al necromorfo al suelo. El necromorfo se regeneró pero empezó a ser bañado en ácido, lo que tras varios rugidos de la criatura, finalmente el necromorfo fue reducido a cenizas. Al fin, se acabó. Descansando levemente, Oliver se dirigió a la computadora que estaba frente a la efigie, a la vez que las cucarachas y asoladores limpiaban el lugar de los cadáveres. Al acercarse, vio que era una especie de mapa y debajo de ella había una cámara que proyectaba lo anterior dicho. Él vio que estaba este planeta y marcaba un punto rojo, justo donde él estaba parado, pero abrió los ojos de gran manera al ver otro detalle más. Al lado, había un informe de la efigie creada y con detalles específicos. Empezó a mirarlo con una cara de impresión y terror en sus ojos. No, idiotas, no tienen ni idea de lo que acaban de hacer. Dio rápidamente órdenes a los Zerg del lugar. Destruyan todo el lugar. No dejen ni un solo rastro de que alguna vez existió este sitio. Volteó a ver lo que lo dejó aterrado y con su mano transformada, destruyó la computadora y a paso lento empezó a retirarse del lugar. Mientras tanto, miles de Zerg estaban entrando por todo el complejo, destruyendo todo a su paso, asegurándose de que nada se pudiera recuperar. Ahora solo tengo más problemas. Fin del capítulo 6. Como se darán cuenta, tuve que darle un pequeño power-up a los necromorfos, ya que los Zerg los destrozan con facilidad. Espero que les haya gustado el capítulo y nos veremos en la siguiente parte de esta historia.